Bueno, pues estamos grabando con don Pablo Castellano en su domicilio de la calle Fernando VI de Madrid, 21 de mayo de 2013. Es que había habido un error técnico, no estaba grabando bien. Bueno, habíamos reconstruido en principio que por hacer el resumen. Sí, se afilia el PSOE. Un paso ciertamente fugaz. Y más bien, con ocasión de mis aleatorias presencias en Francia con el mundo de lo libertario, y se produjo la incardinación en la UGT primero de abogados y después en el Partido Socialista Obrero Español, en la Agrupación Socialista de Madrid, como consecuencia fundamentalmente de que un grupo de compañeros libertarios, fundamentalmente, podríamos decir, personificados en un viejo militante llamado Manuel Carabaño, que había cumplido una larguísima condena, primero condena a muerte y luego conmutada la pena de muerte en Burgos. Él ya había pasado de pertenecer del Frente Libertario al Partido Socialista, porque él había conocido en Burgos tanto a Ramón Rubial, que estaba allí cumpliendo condena, como a Enrique Mújica, que también cumplió condena. Y entonces nos dijo que no veía muy operativa nuestra presencia o militancia en el mundo de lo libertario y que había que, lógicamente, procurarse una mínima eficacia, y nos incorporamos al Partido Socialista. Claro, cuando decimos esto hay que contar con que el Partido Socialista entonces no era una organización perfectamente trabada, eran núcleos de socialistas que por la dificultad del momento actuaban cada uno según a su aire. Y es más, el referente que algunas veces se ha maximizado de Toulouse, como si hubiera en Toulouse unas instrucciones rigurosas o una acción, no es verdad. Toulouse era pura y simplemente una referencia simbólica de los compañeros que habían tenido que ir a parar allí y vivir en el exilio. Y efectivamente, ¿cuál era la aportación toulousaina? Pues ya que se publicaba El Socialista, que llegaba cuando se podía, entraba clandestinamente y llegaba a cada rincón a los que podía llegar. Pero luego cada núcleo socialista actuaba a su aire. O sea, por ejemplo, a lo mejor en Madrid eras el primer sorprendido en enterarte que compañeros de la UGT o del PSOE estaban promoviendo una determinación en Asturias de la que te enterabas, no por unos cauces internos, sino porque lo leías en los periódicos. O lo mismo te podía ocurrir cuando te enterabas que había gente de UGT y del Partido Socialista en alguna acción sindical o política en Altos Hornos de Vizcaya o en la Naval de Sestao. O te enterabas en Madrid, pues por ejemplo, Madrid tuvo siempre una gran importancia, pues el sindicato de los panaderos, el sindicato de las artes blancas, que era el viejo sindicato de la panadería, y el sindicato de las artes gráficas, porque los sindicatos conservaban una terminología, pues en alguna medida muy poética, ¿no? No sé, hasta el extremo que los sindicatos de los cocheros no era el sindicato de cocheros, era el sindicato de tracción de sangre, porque claro, se tiraba, de los carros con caballos. Estaban caballo. Es todo un mundo. Estaban situados antes de la revolución industrial, casi. Claro, que venía. Y entonces así se produjo la incorporación. Ahora, yo desarrollé al principio, en aquella fundamentalmente toda mi acción combativa, en colaboración obviamente, claro, con muchísimos compañeros, fue en el campo de lo profesional. O sea, si yo llego a sentir ya la necesidad de una incardinación en una organización para encontrar mejor eficacia y más respaldo y solidaridad, lo es en el mundo de la abogacía. Y es verdad que en el mundo de la abogacía, aquellos primeros movimientos de las asambleas del Colegio de Abogados de Madrid luchando contra las jurisdicciones especiales, por el estatuto de los presos políticos, luchando por garantías jurídicas y los derechos humanos, que culminan, no voy a decir que culminen, pero que tienen una etapa muy importante en el Congreso de León del 70, es lo que hace ya que del Congreso del León del 70 salga yo, en alguna medida, fortalecido como referente, pero yo no he tenido nunca vocación ni de dirigente ni de responsable, que quede eso muy claro. Pero bueno, era un referente muy destacado, y eso es lo que hace que ya me incorpore en el año 1971. Ya me incorporé a las direcciones tanto del PSOE como de la UGT. No, del PSOE me incorporé en el 72.
a la UGT me incorporó en el 71. Una pregunta. Como secretario de Relaciones Internacionales en ambas ejecutivas. Sí, ahora pasaremos a eso, pero yo quería preguntarle, para que no se nos escape, puesto que el punto de partida de militancia está en el 64, su punto de partida. Claro, en el 62 se produce el famoso contubernio de Múnich. ¿Qué percepción tuvo usted en el momento, tanto del propio contubernio como de las figuras que de él emergieron? Nosotros teníamos el mundo libertario en el que yo estaba, obviamente, las cosas son ahí. Mirábamos con un absoluto desprecio toda la política conspirativa que se estaba desarrollando tanto por el Partido Comunista como por el Partido Socialista y por la Democracia Cristiana. Partido Comunista menos porque la verdad que lo del contubernio del Múnich, una de sus señales, una de sus signos de identificación era el anticomunismo. Totalmente. Además, como consecuencia de la política de la Guerra Fría, no se quería. Tengo que recordar que en la lucha en el propio Colegio de Abogados, donde había una célula del Partido Comunista con unas gentes impresionantemente trabajadoras y de un sentido de compromiso con la causa realmente envidiable, pues costaba muchísimo trabajo cada vez que había acciones conjuntas que otros grupos de abogados demócratas cristianos, liberales, monárquicos de Don Juan aceptaran que cuando luego esto se plasmaba en una candidatura a determinadas elecciones figuraran en ella comunistas, porque tenían a gala que con los comunistas no se iba a poder construir nunca ninguna oposición. Participaban del mismo anticomunismo que participaba el régimen. Hombre, eso sí, no persiguiéndolos ni metiéndolos en la cárcel, pero procurando no codearse con ellos. Y entonces, claro, digo, la conspiración de Múnich, incluso en la que había participado la jerarquía del Partido Socialista Obrero Español, al que yo entonces no pertenecía, porque yo no estaba entonces, cuando lo de Múnich, yo estaba en la Juventud Libertarias, pues lo veíamos con una enorme suspicacia, porque nos parecía que era querer solucionar los problemas políticos del país sin la menor referencia a lo social. No había la menor referencia. Toda la obsesión era la salida del régimen franquista a través de la persona, porque la conspiración de Múnich se monta para ir creando una plataforma en favor de don Juan III. No se monta tampoco por estar pensando en una salida con una especie de gobierno provisional sin signo institucional definido y en un referéndum. No, si era por supuesto que la recuperación de la libertad y de la democracia en España se tiene que hacer a través de los que se reunían en Estoril, y ahí participa, lógicamente, como consecuencia de las actitudes de Llopis, fundamentalmente el grupo que podemos llamar del Partido Socialista Obrero Español, el grupo que podíamos llamar, porque ellos se querían definir a última hora como socialdemócratas, del amigo Henry Druejo, y el grupo de la democracia cristiana de Fernando Álvarez de Miranda, y Íñigo Cabero, y el grupo de los monárquicos liberales de Satrústegui, Miralles, y luego además hay otros núcleos y gente del mundo nacionalista vasco y catalán. Bueno, todo eso nosotros, desde nuestra perspectiva de entonces, lo veíamos con una enorme reticencia, como la solución caciquil y por encima de los problemas políticos, de lo que llamamos la burocracia política, sin la menor trascendencia y sin ver en ello el menor atisbo de preocupación por lo social. Y evidentemente estábamos mucho más afirmados. Yo hablo del núcleo en el que yo me incardinaba, de los libertarios, en la revolución social. Nosotros no hablábamos de la revolución, hablábamos siempre de la revolución social. Y nos parecía que era lo importante. Por eso éramos herederos un poco de las auténticas víctimas de la guerra civil, que fueron los libertarios, por querer hacer al mismo tiempo de la república no un cambio de régimen con la monarquía, sino una revolución profunda en España que trajera como consecuencia lo de rey o república. Claro que tenía su importancia, pero tenía mucho más importancia la reforma agraria, tenía mucha más importancia el movimiento cooperativo, tenía muchísima más importancia el movimiento de liberación de la mujer y el momento hasta incluso en aquella época, hasta el momento de la vuelta al cuidado de la naturaleza y conservación de las especies. Era otra historia, Todo eso
quizá como consecuencia del proceso de masificación industrial, porque claro, los grupos libertarios, los ateneos libertarios, guste o no guste, ha de reconocerse siempre que fueron elementos minoritarios. No tenían la capacidad de adhesión que han tenido luego los sindicatos. O sea, mientras la UGT a lo mejor en Madrid, en plena república, pues a lo mejor tenía 1,5 millones de afiliados, en toda España, perdón. 1,5 millones de afiliados, no existía otro sindicato más que el de la CNT. La CNT, como tal sindicato, no llegó a tener nunca esa importancia y además era mucho más disgregada porque era una confederación de organizaciones libertarias, con lo cual perdía eficacia. Y quería, bueno, pues con este punto de partida del contubernio y tal, le quería hacer un par de preguntas. ¿Usted tuvo conocimiento en aquella época de las actividades del Congreso para la Libertad de la Cultura en España? Exactamente, claro, eso es lo que culmina luego con el movimiento del 56. Perfecto. Y sino que estaban metidos, entre otros, si yo no recuerdo mal, pues me estaba metido entre otros Sánchez Dragó, me parece que estaba metido de Mújica, estaba metido en ese ajo. No, más bien Ridruejo. Y Ridruejo, sí, pero con los Aranguren, Aranguren, sí. Efectivamente, esto se promovió alrededor de gentes que venían del propio sistema. ¿Y en el momento se sabía que la CIA estaba financiando esos grupos? ¿Se sabía en el momento? Hubo siempre lo lamentable siempre de las situaciones de clandestinidad y de las situaciones de dificultad es que inmediatamente en determinadas disputas por hacerse con las siglas de una determinada organización, porque yo esto lo he vivido, sucesos similares los he vivido en el seno del PSOE, e inmediatamente se le acusaba a alguien de ser ropero. Por ejemplo, había una persona que jugó un papel muy destacado como socialista, que fue expulsado del PSOE por el amigo Llopis, que se llamaba Antonio Villar Masó, no sé si habéis oído hablar de él, que al mismo tiempo yo creo que tenía la doble marginalidad, la de reclamar ser socialista y la de ser masón. Y en consecuencia, inmediatamente, desde Toulouse, celosos del poder que pudiera adquirir en las organizaciones del interior, se le difamó diciendo que era confidente de la policía, lo cual era absolutamente falso. A otras personas que se les ha acusado de ser agentes de la CIA, pues es que es raro que no hayas conocido a alguien que en aquella época no le hayan colocado esa etiqueta, al propio Ridruejo, que se decía que los americanos estaban detrás, y la verdad es que el único que estaba detrás de Ridruejo se llamaba Alfonso Fierro, que era el que le compensaba cuando el régimen le dio de lado. Alfonso Fierro. Claro, el banquero, que era de una generosidad excepcional y que era hombre que muy amigo de sus amigos y además muy preocupado por el mundo de la cultura, se dedicó un poco a ser la persona que le ayudaba económicamente. Pero Ridruejo en la vida tuvo eso y tenía un concepto muy conspirativo de la historia, y él pensaba que igual que el alzamiento había sido fruto de una conspiración de militares, con el franquismo acababa los militares, porque si los militares no estaban en la conjura, aquí no había pues franquismo. Y entonces tenía este sentido conspirativo, mientras todos pensábamos que con el franquismo, y con todo lo que supone Franco y el franquismo, tenía que acabar la explosión popular. Un poco en la propia línea, pero con otro método del Partido Comunista cuando hablaba de la huelga general revolucionaria, la huelga nacional revolucionaria. Entonces nosotros estábamos en esas tesis. Ahora no ha sido nunca. Le colocaron en ese adjetivo, tan se lo colocaron como que a esta persona de la que hemos hablado antes, Pablo Martín Zaro, la gente decía Pablo Martín Cía. En aquella época se decía. Claro, y era injusto. Estaba precisamente en ese grupo, y de ese grupo luego se pasó al PSOE, ingresó en el PSOE, una persona que yo le he querido muchísimo, que se llama Fernando Baeza, sí. Que luego ha sido no solamente senador, sino también embajador de España, me parece, en Estrasburgo. Y también se decía que... Sí, pero ¿quién decía generalmente estas cosas de los otros? Quien le estaba disputando lo que llamamos en aquel lenguaje el sello. Entonces, en un momento determinado, es más, en un libro que yo publiqué, para que se viera, hubo un panfleto en que a mí me acusaban ser un hombre del coronel San Martín, y estar vendido a los servicios secretos. Claro, como yo sé de dónde procedía ese panfleto, que era obra perfectamente reconocible de don Enrique Tierno Galván,
De eso vamos a hablar ahora. Entonces, cuando he publicado un libro que se llamaba Yo sí me acuerdo, dije, hombre, pues yo voy a publicar el panfleto para que la gente se entere, coño, que he sido conocido también en el exterior, porque es que este panfleto lo repartieron por todas las embajadas de Europa, en pleno conflicto en que estábamos, el PSOE renovado y el PSOE histórico, para demostrar que el PSOE renovado había caído en manos de un agente de los servicios secretos de Franco, que era Pablo Castellano, ¿verdad? Que no era verdad, porque en mis manos no ha caído nunca nada. Pero sí que es verdad que formábamos un equipo, Mújica, Redondo y yo, que quería renovar el partido. Ahora, luego la vida da tantas vueltas que a mí hoy, me caen muy serias dudas de si en nuestra operación por recuperar el partido hacia el interior, por renovar el partido, no jugamos solo los que, yo me coloco, aunque a alguien le parezca presuntuoso el adjetivo de la buena fe, porque queríamos revitalizar el PSOE con gente joven, sacarlo del marco de la internacional socialista, o por el contrario estaba jugando el régimen, porque el mayor beneficiario de la renovación del Partido Socialista Obrero Español no ha sido el socialismo, ha sido el posfranquismo. Claro, es evidente que las condiciones que Toulouse ponía y que puso, por ejemplo, en el propio contubernio de Múnich para poder entrar en cooperación con otras fuerzas y traer democracia, no eran la bajada de pantalones que luego se produjo en el PSOE ante el primer envite y convite a la transición democrática. Pues entonces, vamos, antes de ir ya, que vamos a ir a esos episodios de Toulouse que son Yo tengo mis dudas de si uno no ha sido, hombre, en algunas cosas no tengo duda ninguna, de que he sido un muñeco y un pelele, de cosas a las que he servido sin que fueran mías, porque a lo mejor alguien ha sabido aprovechar mi capacidad de activismo o mi vanidad. Sí. Porque todo cabe. Todo cabe. Que en un momento determinado te sientas destacado cuando te piden la colaboración, pero tú estés lo suficientemente ciego para no saber que aquí en lo que estás colaborando va a resultar al final lo más contrario a lo que te ha inspirado la forma de actuar a lo mejor durante toda tu vida. Pues antes de ir a Toulouse, le quería preguntar precisamente por una pieza que surge y que va emergiendo en este contexto, que es la de Enrique Tierno Galván. ¿Cuándo lo conoce usted? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Y si me puede dar algunas pinceladas de su trayectoria hasta desembocar en lo que desembocó. Yo conocí a Enrique Tierno Galván como catedrático cuando se produjo, antes de que se produjera ya su expulsión de la cátedra con motivo de aquellos sucesos. Y sinceramente era uno de los, podemos decir, hitos de formación intelectual en el que mamábamos muchísima gente, aparte que publicó algún libro en Cuadernos para el Diálogo. Entonces yo un respeto he tenido toda la vida hacia Tierno Galván, un respeto absolutamente intelectual indiscutible. Ahora, en el momento en que aparece la figura de Enrique Tierno Galván, primero con el llamado movimiento institucionalista, y después ya institucionalista, como diciendo que lo importante eran las instituciones y que había que salir de la situación a través de unas instituciones, cosa que, bueno, bien, de acuerdo, es una perogrullada, claro que lo importante son las instituciones, pero el momento en que ya trata de, precisamente, porque él estaba muy vinculado al grupo monárquico liberal de Satrus, del momento que trata de hacerse con el santo y seña del Partido Socialista, y entonces se atribuye el PSI, Partido Socialista en el interior, en ese momento, por sus especiales características, trata de actuar muy personalistamente, hasta chocar con Llopis, y entonces, y con los compañeros de Madrid, porque llegó a pertenecer al PSOE, el amigo Tierno Galván perteneció al PSOE, y entonces el PSOE de Madrid lo expulsa. Fue una frase que me acordé siempre de Llopis, que decía, como fue mal admitido, ha sido mal expulsado. Pues eso es 71-72, ¿no? Esto es antes del 71-72. A Tierno
en la época en que a Tierno lo deben expulsar del PSOE debe ser casi en el 68, 69. Ya, pero luego tienen otro acercamiento en el 71, No, 72. luego ya él trata de promover la organización Partido Socialista en el interior, incluso libra una seria batalla en Europa para ser reconocido y consigue tener un trato privilegiado por parte del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, la Fundación Friedrich Ebert, Sí. es la que mantiene fundamentalmente lo que llamamos el aparato de Marqués de Cubas. Entonces, cuando yo ya adquiero responsabilidades más, podemos decir, serias en el seno del PSOE, y dado mi carácter, realmente considero ofensivo y considero beligerante la posición de Tierno y me convierto seriamente en un militante contra el Partido Socialista al interior, al servicio del PSOE. Y entonces siempre que puedo y trato de hacer alguna operación que vaya en beneficio del PSOE, lo hago, y me encuentro con muchas ocasiones con un juego sucio, pero no sucio, no, de difamación de todo tipo por parte de Marqués de Cubas. Marqués de Cubas, Marqués de Cubas se llama el núcleo del PSI. En el cual situamos también a Morodo. En el cual situamos a Morodo, en el cual situamos a Carlos Zayas, en el cual situamos a Fernando Albero, en el cual situamos a Bobillo, en el cual situamos a Pepe Bono, en el cual situamos a todo lo que ha sido el... yo ahí salvo a dos personas a las que les tengo un enorme cariño y un enorme respeto. Uno se llama Fernando Morán, que estaba también, y otro de ellos se llama, que ha muerto, un juez que se llama Joaquín Navarro Esteban, que eran dos personas muy serias. Pero yo a otros no los puedo salvar porque, sinceramente, he tenido más reflejo de sus actuaciones a través del juego sucio, de la maledicencia y de la difamación que a través de nada constructivo. Pero aún así, como la política impone, según dijo el otro, obligados compañeros de viaje, una vez que el PSI, que ya no es Partido Socialista en el interior, se convierte en... ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llama al final el partido de Tierno? PSP. Exactamente, Partido Socialista Popular. Una vez que ya pierden en las primeras elecciones, se llega. Y no he logrado saber nunca. Porque sí sé que en el seno del Partido Socialista Obrero Español, cuando llega el momento de la fusión, yo ya no estaba en la dirección, cuando llega el momento de la absorción, porque se produce la absorción del PSB con el pago de deudas, a cambio de la candidatura de Tierno para ser alcalde, la candidatura de Pepe Bono para ser secretario de la mesa del Congreso y la candidatura del amigo Bobillo para la Universidad de Santander y del amigo Bofill para la ejecutiva del partido. O sea, a cambio de 4 cargos, y la absorción de dedos se produjo, y yo sé que todo el partido estaba en contra. Ahora, yo sé que alguien, y lógicamente Felipe fue el que lo decidió, impuso de lo que podemos llamar el nuevo régimen. Hay quien señala incluso al jefe del Estado, el que, como diciendo, bueno, esto es conveniente, dentro del bipartidismo, es conveniente que los dos grandes partidos estén muy reforzados, la UCD y sobre todo el PSOE. Al monarca le preocupaba mucho más el PSOE que ningún otro, porque obviamente gobernar con un partido como la UCD, o gobernar con la Alianza Popular, o gobernar con el PP de ahora, para el monarca no le añadía nada porque era la derecha con la derecha. O sea, el rey quería un socialismo fuerte. El rey ha hecho todo lo posible, porque el partido de don Felipe González Márquez llegara al poder, no en la primera atacada, pero sí en la segunda. Y no lo consiguieron ninguno. Ahora, en la necesidad de que que el rey fuera rey con un gobierno socialista, hay muchas explicaciones de muchas cosas. Una de ellas, la defenestración de Suárez. Ya. No se engañan. La otra de ellas, el 23F. O sea, que se pongan en su justa medida. Y otra de ellas, la destrucción desde dentro de la propia UCD. Bien.
Pues quiero hacerle un par de preguntas para contextualizar más todavía este inicio de los 70, que es donde yo estoy ahora más centrado. En primer lugar, ¿cuándo conoce usted, tiene usted los primeros conocimientos de la financiación alemana a través de las fundaciones y del SPD? Y luego, por otro lado, ¿qué repercusión real o cómo explica usted que fuera tan intensa tuvo el famoso artículo Los enfoques de la praxis del 71? Bueno, Que algunos dicen que es no, un detonante de la escisión entre el partido en el exterior y el interior. O si es exagerada esa tesis. En el momento mismo en que me nombran secretario de Relaciones Internacionales, pero la clandestinidad, con el partido, es porque ya habíamos solucionado el conflicto entre Toulouse y Madrid. Bueno, no voy a decir Toulouse y Madrid porque para eso es exacto decir Toulouse y Bilbao. Porque realmente quien toma la decisión categórica de hacer un congreso en el que se va a defenestrar a Llopis y de tirar para adelante con una nueva ejecutiva toda del interior se llama Ramón Rubial. O sea, que aquí no nos engañemos. O sea, si alguien quiere atribuirse, o sea, podríamos estar gentes jóvenes, llámese Felipe González, llámese Alfonso Guerra, llámese Enrique Mújica, o llámese Nicolás Redondo, o llámese Javier Solana, si queremos. Ahora, quien toma la decisión de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y de aquí nos pasamos, aunque el amigo Llopis no asista al Congreso. Estamos hablando del Congreso de 1974, no, 72. El de Surenes fue el 74. Sí, Surenes 74. Bueno, entonces estamos hablando del 72. 72. Y es en el 72 cuando Llopis decide no asistir, porque nos declara como expresión ilegítima, escisionista o sectaria del partido. Y se libra una batalla que me toca librar a mí, porque yo era el secretario de Relaciones Internacionales, para que la Internacional Socialista dirima a qué expresión del socialismo español reconoce como tal. En esa batalla, siendo Peterman el presidente de la Internacional Socialista y Janicek el secretario general, la mayoría de los partidos socialdemócratas vienen incluso a España y hablan con otras fuerzas políticas para ver. Claro, obviamente al llegar a España, si hablan con Dionisio Ridrojo, no sé si llegarían a hablar con él, pero sí sé que hablaron desde luego con Luis Jiménez. Claro, había más simpatía hacia la expresión interna de aquí, que nos conocían a todos, claro, que hacia afuera, hacia lo cual seguía habiendo la reticencia de que era, fíjate, el recuerdo de la guerra civil y sobre todo del enorme influjo que tenía la masonería todavía y sobre todo en el exilio. Entonces, cuando esa pelea acaba exactamente el 6 de enero de 1974 en un hotel, no me acuerdo, me llama el Hotel Churchill de Londres, en que deciden que la expresión reconocible del socialismo español es la surgida del Congreso del 72 y en alguna medida representada por gentes como Felipe González, Alfonso Guerra, Pablo Castellano, Nicolás Redondo, Enrique Mújica. Claro, porque estuvieron 2 años sin pronunciarse con respecto al conflicto, la Internacional Socialista. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, Tierno se une a Llopis para librar la batalla. Es lo que le decía yo antes, del 71-72 se une y luego se distancia. Del 72 al 74 van de la mano. Ahora, el mismo día en que la Internacional Socialista decide no reconocer a Llopis, y entonces Llopis se queda con el marchamo del Partido Socialista Español histórico, realmente no se queda con ese nombre, siguió llamándose PSOE. Sí. El nombre de histórico lo quiso emplear para presentarse a las elecciones de 1977, a las que casi, por una decisión del Tribunal Supremo se le prohibió presentarse con el nombre de Partido Socialista. Entonces es cuando Tierno, entonces cuando ya resuelto a favor del PSOE renovado, valga la expresión, y siendo yo secretario de Relaciones Internacionales, yo entro en contacto con mucho más profundo con 2 viejos amigos del SPD alemán. Uno de ellos, que se llamaba, espérate, vamos a ver, ya la cabeza que uno de ellos,
Bueno, en primer lugar, el gran amigo toda la vida del Partido Socialista Obrero Español de Alemania era Hassmatoffer, el que fue ministro de Tecnología con Willy Brandt. Y lógicamente, se dice, bueno, hay que replantear las cosas. No puede ser reconocido al Partido Socialista Obrero Español Renovado en el seno de la Internacional como expresión legítima y que la Fundación Friedrich Ebert esté financiando a Enrique Tierno. Pero Enrique Tierno tenía, y con Morodo, tenía muy buen cartel en la Fundación Friedrich Ebert. O sea, son los primeros en ser financiados, Sí. Antes que el PSOE renovado. Evidentemente. Nosotros, en la época en que yo era secretario de Relaciones Internacionales, incluso y colaboraba con Llopis, nosotros no teníamos, de la EBER no recibíamos, las únicas organizaciones que ayudaban al PSOE era el Partido Socialista Francés, generalmente cediendo locales y haciendo cursillos, y el sindicato francés Force Ouvrière, no el sindicato francés socialista, no, el sindicato de Force Ouvrière, que tenía más carácter anarquista, era eran los que más, y luego sí, ayudaba fundamentalmente la Internacional Sindical de la CIOSEL. Es así porque como los tenía reconocidos, nunca dejó de tenerlos reconocidos, porque en la UGT no se produjo escisión. En la UGT en el 71 se produjo el que la UGT pasó a manos del interior. Efectivamente. Sin escisión ninguna. Con lo cual yo pasé a ser representante de la UGT en la CIOSER. Y yo tenía unas relaciones extraordinarias con Otto Kasten, y efectivamente eso sí que financiaban. Y claro, el dinero que recibía la UGT servía también para mantener el partido. El partido. Y entonces, la cuestión es que, más preguntas. El nombre de qué te iba a decir, de ese otro hombre socialdemócrata, que además queda Max Jaman. Max Jaman juega un papel importantísimo. Luego Max Jaman. Max Jaman, o sea, el típico judío que se llama Diamante. Sí. Jaman, y entonces con Max Jaman ya decide darle instrucciones al que todavía no sé, bueno, se habrá jubilado, no me sabe el jubilado, mi querido amigo, el representante de la Friedrich Ebert en Madrid, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Ahora, dentro de un rato a lo mejor me acordaré, porque me vienen los... ¿Desde qué año más o menos pudo empezar a estar financiado por los alemanes Tierno? Y quería preguntarle también, porque esto me lo dijo Amando de Miguel hace tiempo, si Tierno también obtuvo financiación de Gaddafi. Eso no sé. ¿Y de la Ebert desde qué punto? No, la Ebert desde que Tierno y Morodo montan el llamado Partido Socialista del Interior. Porque entonces, claro, como no les llegaba dinero de Toulouse, porque realmente no les llegaba dinero, entonces ellos, a través de sus relaciones, las relaciones que ellos en la Ebert no las tenían tanto con Max Diamant, que luego nos ayudó bastante, sino las mantenían con el tesorero, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba Scheller, pero al final al tesorero se le dieron instrucciones y el tesorero empezó a ayudar pero tiene que quedar muy claro que la ayuda económica procedente de los partidos al PSOE no fue nada comparable con la ayuda económica de las organizaciones sindicales de la UGT. Fueron mil veces más generosas, y mil veces más. La de los partidos, hombre, ya es que es muy lógico, porque es que los partidos resulta que tenían sus necesidades en cada país, tenían menos dinero. Y sin embargo, los sindicatos tenían una cobertura con acciones formativas. Claro. Porque el ascenso del PSOE renovado del interior para, digamos, retirar del poder al PSOE de Llopis se hace, eso he leído yo, sobre todo apoyándose en los avales que esta candidatura obtiene de la UGT. ¿Es así? No, o sea, la representación. El reconocimiento. Sí. Bueno, el reconocimiento, el verdadero promotor del reconocimiento de lo que llamamos el sector renovado frente al sector de Llopis es impulsado por el paladín de esa presencia, se llama el Partido Laborista Inglés. Y una chica llamada Jenny Little, a la que hay que reconocerle, que fue la que desde el primer día vino a España, vio qué pasaba aquí
Yo la conocí, la invité a que viniera, que viera qué pasaba con la UGT y qué pasaba con el PSOE aquí, en la época en que todavía no había habido la escisión. Luego ya se produce la decisión y entonces como ella lo ha vivido, ¿Qué año sería? se convierte en la promotora. Ella vino aquí ya por el año de 1969-70, a partir 70 o por al ahí, poco tiempo del Congreso de León, en el 70. Uh-huh. Y yo la conocí en aquella época, y entonces luego me la volví a encontrar. Ella era de un grupo de las Trade Union, que era el grupo que habrás oído hablar de Michael Foot, Uh-huh. que era un grupo un poco en el que estaba la izquierda socialista, e incluso, sabéis que en el partido, que en Inglaterra no había partido comunista, pero los comunistas, bueno, la mujer de Michael Foot había sido fundadora de un partido comunista británico. Entonces, esta gente son las primeras que... Y después, ¿quiénes son los que apoyan? Los italianos. Uh-huh. Los italianos, fundamentalmente, los del partido ahí socialista italiano, porque luego había el Partido Socialdemócrata italiano. El Partido Socialdemócrata, que también estaba en la Internacional, Saragat, es el grupo que apoya a Llopis y a Tierno. Uh-huh. Sin embargo, el grupo de lo que llamamos antes Pietro Nenni, es el grupo que apoya fundamentalmente al PSOE. Tenemos luego apoyo de los alemanes, los últimos. Y sin embargo también juegan un papel destacadísimo apoyando al sector renovado, el grupo de Olaf Palme. Olaf Palme juega un papel destacadísimo. Y con Olaf Palme, cuando se dice Olaf Palme significa los países nórdicos, porque claro, Olaf Palme era un poco dentro de la internacional la voz de los suecos, de los noruegos y de los daneses. Los franceses, desde el primer día, el amigo Pontillon, y luego mucho más, lógicamente ya con Mitterrand, apoyan el sector renovado. Efectivamente, la participación de Mitterrand es importante. Vamos a ver, en todo este contexto, usted empieza a tener relaciones con el Consejo Federal del Movimiento Europeo. Tuve muy poquitas o ninguna. Yo no fui de los que mantuvo unas grandes relaciones con él, porque yo estaba volcado primero en el tema de la sinceridad. Yo decía al principio que yo era el secretario de Relaciones Internacionales, más que yo era el representante de las órdenes mendicantes, porque todas mis visitas al exterior era para sacar dinero. Las conferencias se ponen la situación y sacar dinero. ¿Tuvo usted conocimiento de Carlos María Bru en aquella época? Claro, conocía a Carlos María Bru, lo he conocido en lo que se llamaba una organización que se llamaba la AEC, Asociación Española de Cooperación Europea. Uh-huh. Esta Asociación Española de Cooperación Europea reunía a todas las fuerzas democráticas de oposición, con exclusión del PC. Sí. Quiere decir que en ella estaba Rionisoro y Rojo, pero en ella estaba también Areilza. En ella estaba el grupo de Antonio López, García López. En ella estaban también Gil Robles y Ruiz Jiménez, como dos expresiones. Y entonces el PSOE había estado siempre. Y cuando se produce la escisión, había estado siempre, cuando éramos uno solo, lógicamente a mí me dejan pertenecer y deja de tener ningún representante del PSOE histórico. Uh-huh. Esto era en un local que había ahí en la calle, en la Gran Vía, la AEC, Asociación Española de Cooperación Europea, en los que estaban también Satrústegui, y estaba Tierno. Y estaba Tierno. Tierno también pertenecía. Claro, es que a mí me ha llamado la atención en la documentación vista de todo este movimiento que estamos hablando, el hincapié que hacen, que es una cosa que está ahora de actualidad, en la búsqueda de un modelo federal. ¿Cómo se entendía en aquella época la palabra federal y qué encaje podían tener en ese federalismo pues nacionalistas vascos, catalanes, etcétera, etcétera? No, pero cuando se hablaba cuando se hablaba del Movimiento Federal Europeo, era hablando de una federación de naciones europeas. Ajá. Cuidado. En España, la participación de vascos y catalanes era una participación de carácter monocolor. Era solamente de carácter demócrata cristiano. Uh-huh. A través de una cosa que se llama los equipos del Estado español de la democracia cristiana. No se llamaba ni siquiera Confederación Española, no, equipos del Estado español. ¿Quién eran la gente del equipo del Estado español de la democracia cristiana? Eran gente que se llamaba en Barcelona Antón Cañellas,
que luego ha sido defensor del pueblo, y eran gente que en el País Vasco se llamaba Juria Guerra, pero ninguno de ellos defendía en el seno del movimiento federal europeo el que luego en España, el día que se viera a la luz, hubiera ninguna clase de actitud de federación. Se defendió toda la vida por parte de vascos y catalanes, con los que yo, lógicamente, después, como secretario, también en una época que fui secretario político, ante la división de González y de Guerra, que se fueron de la Ejecutiva, me tocó ocupar muchos frentes, defendían que tenía que haber con Cataluña y con el País Vasco, el día que hubiera una situación de libertad, una situación similar, el punto de referencia eran los estatutos de la República. Se hablaba incluso de que había que recuperar el Estado integral, porque la República no se colocó el nombre de Estado unitario, era Estado integral porque integraba, pero dentro de que integraba lo que podemos llamar la España más Cataluña y Euskadi, pero con unos estatutos que nadie pedía que pudieran pasar la cota de reconocimiento político y de organización autogestionaria que tenían cuando la República. Claro. Al saltar por los aires los equipos del Estado español de la democracia cristiana, ha sido un hecho importante porque era un hecho que vertebraba bastante, y al producirse además la participación de otras fuerzas políticas, porque ahora llevan en plan muy monocolor, estas son las que han empezado a plantear estas reivindicaciones. Claro. Bien, también en el año 74 me gustaría saber... 74 es un año decisivo para eso. Por eso. En el mes de enero se produce la dichosa, el reconocimiento por la Internacional Socialista. En el mes de octubre se produce el Congreso llamado de Suresnes, en el que ya es elegido no secretario general, pero primer secretario, Felipe González. Y entonces, lógicamente, yo afirmo que en Suresnes, que yo no quise, lógicamente, yo iba en la lista oficial y me eligieron, pero sin haber recabado nadie mi conformidad para ir en la lista. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Y, por lo tanto, no acepto ser miembro de la Ejecutiva porque yo ya tenía muy notables diferencias de criterio ideológico, político y práctico con el equipo del señor González y el señor Guerra. Pero, por las razones de carácter sentimental con Ramón Rubial, porque se veía ya, se olfateaba lo que iba a ocurrir en el país. Solo faltaría que en el seno cuando Suresnes había sido un intento muy importante, era el acto de presencia política del PSOE en el mundo, porque es obvio que el Congreso de Suresnes no es que fuera consentido, es que fue observado, no obstaculizado por el propio régimen. No nos engañemos, a finales del 75 se muere Franco. Claro. Cuando estamos haciendo el Congreso de Suresnes, todo el mundo sabía ya cuál era el estado de salud de su excrecencia. ¿Sabéis cómo se decía entonces? Entonces, claro, y sin embargo yo pues digo, no. Y además yo lo hago muy conscientemente. No sé que con ese equipo yo no voy a tener ninguna una de ellas que hagan. Porque cuando no estaban en el poder, aunque querían, obstruyeron desde el año 72, en que se gana, en cuanto se gana la batalla de reconocimiento por la internacional, se quita la careta a por el poder en el partido, a costa de lo que fuere y como fuere, porque además el régimen necesitaba unos nuevos interlocutores en el socialismo. Pero y entonces es tan importante, vamos, yo lo he leído en un libro de Miguel Peidro, que antes lo he mencionado y bueno, hemos ido cambiando un poco de asuntos, el artículo ese de los enfoques de la praxis. No, en absoluto. El artículo está sobrevalorado. El artículo de los enfoques de la práctica suscita un problema en la medida en que Guerra le cuela un artículo a Arsenio Gimeno, que era el que llevaba el periódico, en cuyo artículo viene a decir que los que estamos en la lucha diaria en España tenemos que ver los problemas de una modo distinta a como lo ven teorizando los que están en el exilio. Y entonces hay una cierta
hay una cierta descalificación del exilio. Y entonces, como Arsenio, no sé, porque se publica, pero Arsenio, lógicamente le llaman la atención y entonces Arsenio se desdice y se monta un conflicto y entonces Guerra, que ya estaba preparando, que es una cosa muy lógica, coño, para no aparecer como un traidor, si estás en una reunión con Diego XII y tú estás ya laborando por una cosa en la que vas a prescindir de todo, esa pelea es mil veces más lógico desarrollarla desde fuera. Entonces el pretexto de que Arsenio y el exilio le hayan criticado, le hayan censurado el artículo, es un puro pretexto, es una pura es una falsedad absoluta. Entonces dimite y se va a su casa. Y se va a su casa diciendo bueno, que él no tiene calidad. Y está preparando la salida de Felipe. Luego Felipe también vuelve a dimitir luego. Y entonces se produce unas situaciones en las cuales Guerra, Mújica, Redondo y yo nos tenemos que hacer cargo del partido, completamente. Yo me tengo que hacer cargo de la dirección del periódico. Bueno, por lo menos me han reconocido que he sido director del Socialista en una exposición que han hecho aquí en el Hospicio. Me han puesto una época en que fui director Pablo Castellano. Pero me tengo que hacer cargo de toda la Secretaría de Relaciones Políticas aquí, en pleno follón, de Junta Democrática. Ahí vamos. Pero ya están preparando el asalto. Y tan preparan el asalto que cuando llega el Congreso de Sureña, ellos ya no están en la Ejecutiva. Y sin embargo, Nicolás impone que la gestión de la Ejecutiva le defienda a Felipe. ¿Cómo va a defender Felipe la gestión de la Ejecutiva si ha dimitido? Pero ya habían pactado en una frase que todo el mundo luego a mí me echa en cara, que en lo que yo llamé el pacto del Betis. El pacto del Betis, que era el pacto entre el Bilbao, Ramón Rubial, Enrique Mújica y Nicolás Redondo con los andaluces. Como aquello a mí me parecía que era... Yo ya lo enfateaba, que no, es por lo que en cuanto llega Sureña, yo en Sureña no acepto. Pero me obligan a aceptar en el mes de diciembre, pero ya en el mes de abril del 75, que además ya está más que claro lo que va a pasar, ya dimito definitivamente y me voy a mi casa. Soy el único militante del PSOE que ha dimitido de la Ejecutiva. Y luego sigo en la UGT porque formó equipo con Nicolás Redondo y de una forma muy grata y para mí muy complaciente, hasta que se hace el Congreso de la UGT en el 75, muerto Franco, perdón, en el 76. Y entonces, claro, ya le explico, yo le argumento a Nicolás, digo, mira, aquí está ya la libertad en la mano. Un abogado puede estar dirigente de un sindicato si es un abogado laboralista, pero yo soy un abogado mercantilista y yo me voy a mi casa. Y en ese congreso ya ceso, aún siendo muchas reticencias con el propio Nicolás, el que defiende la labor de la Ejecutiva. No te puedo decir con eso. Y ya me voy a mi casa. ¿Y qué relación tiene usted en el 74? Porque vamos, alguna documentación ha aparecido con Samuel Eaton, el encargado de negocio de Estados Unidos de la Embajada de Madrid, y con el propio embajador Horacio Rivero. Ninguna. Mi gran amigo en el mundo americano, y espérate que ahora que me acuerdo del nombre, porque yo soy también... Yo no he conocido nunca a ningún embajador americano. Yo no he estado jamás en el embajador. No, porque lo citan usted, vamos. No puedo... Bueno, me citarán porque habrá... No, mi gran Pero usted amigo, no tuvo vínculo personal con él. Mi gran amigo se llama... Bueno, ahora no acordarme. Es un hombre del Departamento de Estado, que le conozco en Estados Unidos. Claro, aquí no tengo yo la biblioteca, porque tengo un libro suyo. ¿Cómo se llama este hombre? Samuel, es un judío americano. Samuel Eaton. No, es por encima de todo un sindicalista americano, que es el responsable del conocimiento, seguimiento del movimiento obrero europeo del Departamento de Estado. Como yo me invitan la AFL-CIO,
que son los sindicatos americanos, me invitan a su congreso en el año 1975 en San Francisco. Y conozco a este hombre, y lamento no acordarme, intentaré ver si consigo acordarme de su nombre. Y me invitan, y conozco a este hombre. Y este hombre, sinceramente, me sorprende, me deslumbra con su conocimiento de la historia del movimiento obrero, incluso el español. Y entonces, con él mantengo, desde entonces, ahora ya cualquiera sabe dónde andar el pobre hombre, una relación que hace que cada vez que viene a Madrid, nos vamos a comer juntos. Es la única persona de que yo conozco, y lo conozco a través de que haber sido invitado por el Departamento de Estado. Pero yo con la Embajada Americana, bien al contrario. Me consta que cuando yo tenía mucha más relación con las embajadas, incluida la embajada francesa, la embajada alemana, siempre tenía problemas con la gente de la embajada americana. Yo me tenía problemas porque me decían que cómo podía... Porque yo sabía, hombre, que yo tenía una relación con el agregado comercial, que no sé qué era, pues el espía de los polacos aquí, eran agregados comerciales. Claro. Tenía una relación privilegiada con el agregado cubano, con mi amigo que ya tengo la memoria ya cada día Mulet, tenía una relación privilegiada con el que luego ha sido ministro de Exteriores de la Unión Soviética, el Igor Ivanich, ¿por qué? Porque eran gentes, coño, que yo dentro del PSOE, como yo no estaba en actitudes anticomunistas, pues iba, comía y cenaba frecuentemente con ellos. Y el resto, sé que en la embajada americana y en la embajada inglesa comentaban, pero como había un asesor también, claro, ya recuerdo con los nombres, ya es que estamos hablando de una época ya, de hace muchos años, el inglés que era muy amigo mío, les decía siempre que yo no tenía nadie comunista, que yo era un socialista más o menos radical, yo no tenía nadie comunista. Aún así, a mí cuando invita el Departamento de Estado, no me invita por la vía política, me invita por la vía sindical. O sea, a través de la AFL-CIO deciden invitarme y voy en un viaje en el que fui acompañado por uno que luego ha sido diputado del Ayuntamiento de Barcelona, se llama Rodolfo Guerra, y por uno que fue luego alcalde de Sevilla, Manolo del Valle. Hicimos un viaje que yo tengo que agradecer porque cuando me dijeron qué orientación quiere usted del viaje, digo, sindicalismo y justicia. Y tuve la ocasión de me llevaron a visitar los mejores establecimientos penitenciarios, desde el más abierto, en el que son los propios reclusos los que te reciben cuando llegas, en Plain Santa, California, así. O sea pero yo no he tenido... No, por las razones que fueran, los americanos nunca me distinguieron. Yo soy persona educada, que de haberme invitado habría ido 20.000 veces a donde fuera. Pero a mí no me invitó jamás un embajador americano. ¿Y qué conocimientos tuvo usted de la gestación de la Plataforma de Convergencia Democrática? La de Madrid, o sea, el grupo de Varón... No, cuando la Junta y... No, estando yo en París, salió a la luz la constitución de la Junta Democrática. La Junta Democrática y su réplica. Que estaba respaldada, no solamente por Carrillo, sino también por el amigo tierno, García Trevijano, Carlos Seder, o sea que... Pero, por las razones que fueran, en el seno del partido, y yo creo que ya, es que las cosas son muy delicadas, yo creo que ya el partido, Felipe sí sabía, Felipe sí tenía lo que la hoja de ruta de lo que la tenía muy clara. Los demás no la teníamos, yo no la tenía. Entonces yo, claro, salto a la palestra inmediatamente en una operación en la que no está el PSOE y arremeto contra la Junta Democrática. O sea, ¿usted pensaba que el PSOE debía integrarse en la Junta? No, yo no quise nunca. No, ¿por qué? Porque estaba tierno. Claro. Y en segundo lugar había gentes que a mí no me gustaban. Me gustaba. No me ha gustado nunca, coño. Pues una cosa en la que ese calvo sea supernumerario, no supernumerario, no me gustaba. Y entonces reacciono yo intempestivamente contra ella. Se reúne la ejecutiva, estamos hablando del año 1975. Sí. Franco no había muerto todavía, me parece que no había muerto, porque Franco muere en el 75.
Y entonces se empieza la ejecutiva. Felipe dice que hay cosas que pensar, tal, pero bueno, al final se decide propiciar frente a eso la plataforma de democracia, la convergencia democrática. Sí, La eso plataforma es lo que le preguntaba. ¿Y sobre la base de quién? Pues las fuerzas más con las que más tradicionalmente se habían mantenido relaciones, los demócratas cristianos. ¿Y quién fundamentalmente? Gil Robles y Ruiz Jiménez. Sí. Y las gentes monárquicas como Satrústegui y compañía. Y ahora, si nosotros incorporamos a la UGT, a esa plataforma se incorpora Sí. UGT, no se incorpora a comisiones, y se incorpora, me parece, también uso. Porque las relaciones con uso, que en un momento determinado, bueno, me tocó lidiar esa batalla y conseguir en contra, porque luego al final yo era el único que defendía la unión uso-UGT, que al final se hizo, pero una parte de uso se quedó fuera. Se hizo lo de Zufiao. Bueno, también la verdad sea dicha, Felipe también lo defendía. No lo defendía Nicolás Redondo, no le hacía ninguna gracia, pero al final, por la dinámica de las cosas, acabó transigiendo y se llegó a esa operación que a mí me pareció que era muy importante. Entonces, el sindicalismo venía también impulsada el sindicalismo de la CIOSEL y de uno que se llama Daniel Benedict, que juega un papel importante en este mundo porque había sido uno que había colaborado mucho con la ASU, la Agrupación Socialista Universitaria, Dan Benedict era. Y al montarse, yo ya en el 75 sigo en la UGT y hago esas declaraciones un poco de la UGT sobre la Junta, pero ya no estoy en la ejecutiva. Entonces se monta la plataforma con Ruiz Jiménez y con todo eso. Y entonces luego, y eso ya lo lleva todo, desde el mundo, desde el punto de vista de la UGT, porque todavía yo estaba en la UGT, lo lleva el propio Nicolás en persona, y desde el punto de vista del partido lo lleva como Enrique Mújica. Llama la Y se atención, acaba en la plata junta. llama la atención la integración de Tierno en la Junta, la estancia del PSOE en Convergencia Democrática. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque luego ya acaban Porque la enemistad que había con Tierno era absoluta. Es que con Tierno en no ese momento todavía existía. Todavía, hombre. Después, si es que con Tierno no se produce la aproximación hasta pasadas las elecciones del 77. Tenemos que notar que Tierno se presenta a las elecciones. Ya. En la candidatura de Tierno iba Pepe Bono. Sí. Y cuando ya pierden, sacan 1 o 2 senadores y 2 o 3 diputados. Y cuando ya han perdido, y las deudas hacen insostenible la situación, y además la situación política no aconseja que en el seno del Congreso de los Diputados, pero fíjate cómo serían de malas las reacciones que cuando se le propone al PSOE que por lo menos un catedrático de Derecho Constitucional que se llama Enrique Tierno forme parte de la ponencia para hacer la Constitución, él se opone. Y lo que consiente al final es que Tierno haga el prólogo. Sin embargo, la USD de Ridruejo sí está en Convergencia, que tenía gran relación con Tierno. Bien. La USD de Ridruejo. Claro. Claro, que es curioso. No, pero es que la USD no se fió jamás en la vida de Carrillo. Pero sí tenía gran relación con Tierno, que es lo curioso, que están como en todos los sitios. Sí, pero una serie de figuras, me refiero. Ridruejo mantuvo toda la vida una actitud de absoluta separación y sin la menor concominancia nunca con nadie del PC. Del comunismo, ya. Jamás. Claro, al ver que la Junta Democrática está Carrillo, eso disuade a muchos grupos. O sea, en Ridruejo había un anticomunismo feroz. Vale. Y que yo lo entiendo. ¿Y qué relación tenía el PSOE en ese año, en el 74, 75, con el PC? ¿Qué relación tenía? ¿Con el Partido Comunista? No, nosotros manteníamos una relación, la fundamental era yo el que mantenía la relación aquí en Madrid con una persona que era el delegado de Carrillo aquí, que se llama Simón Sánchez Montero. Yo con Simón Sánchez Montero era raro el mes que no me veía. Y yo a Simón Sánchez Montero, de aquello
que afectaba a la situación general y que no afectaba al partido y que no comprometía nada, pues no tenían menor inconveniente en darle información. Quiere decirse que iba a haber unas elecciones en el Colegio de Abogados que era una operación política, ¿eh? Sí, 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 sí. No olvides que en un momento determinado iba a haber una candidatura en que se ofrecía como decano a don José María Gil Robles, Sí, sí, sí. como secretario a Ruiz Jiménez. Yo iba de tesorero, me parece. ¿Cómo sería la importancia de tal candidatura que el gobierno nos vetó a 4 candidatos, cosa que no se había ocurrido nunca? Dijo, estos 4 candidatos no pueden pertenecer a ninguna candidatura. Como reacción a vetarnos a nosotros, Tierno, que iba en otra candidatura, se solidarizó y dijo, yo no voy en estas condiciones cuando han vetado a Gil Robles, Castellano, José Miguel Martínez González del Campo y Ruiz Jiménez. Entonces Tierno dijo, pues yo no voy a las elecciones. A Tierno también le vetaron. No, cuidado, Tierno fue vetado en su candidatura. Y luego entonces el que sí solidarizó y dijo no hay elecciones fue Pedrol. Y entonces se dio la circunstancia de que el Colegio de Abogados se quedó sin elecciones y sin junta. Y se tuvo que constituir una junta de edad con los 12 o 13 diputados mayores que quedaban vivos, Una gerontocracia. a uno de los cuales se le tuvo que traer hasta de México porque se había ido al exilio cuando la guerra civil. Y cuando llegó a España tenía... Claro, pero si es que teníamos un decano de 92 años. Claro. Pues como así... Como... Es la animosidad entre Tierno... yo tuve con él al final la animosidad personal, no lo voy a negar. Fue derivando todo a una situación de animosidad personal. Pero la confrontación o la permanente intento de descalificación y exclusión de unos por otros continuó hasta el día en que se pactó un famoso congreso, la unidad, ¿para qué? Para formar grupo, y esa es la razón de ser me acuerdo toda mi vida en Albacete de haber estado dando yo un meeting con el Partido Socialista Obrero Español, lógicamente, con el PSOE, y en el teatro de enfrente estaba dando un meeting Pepe Bono y Ruiz Jiménez. Bueno, y como hemos aludido hace un buen rato, el telón de fondo de la Guerra Fría, el comunismo, siempre ahí. Realmente a esas alturas, años mediados de los 70, ¿el comunismo era una amenaza tan seria o convenía por parte de algunos, digamos, sobredimensionarla para afianzar sus posiciones? En el año, yo voy a hablar de una vez que se resuelve el conflicto entre el exilio y el interior, porque el exilio era absoluta. O sea, uno de los motivos para que Llopis niegue legitimidad al Congreso que se va a celebrar y ponga la proa a la nueva dirección es el procomunismo. Sí, por eso que así se lo hace trasladar a la agrupación más importante que era la mexicana, que además era la que tenía dinero, y eso se reproduce. Pero era absolutamente falso. No había la menor entrega. No había la menor entrega al Partido Comunista. Es más, véase, la Junta por un lado, la Junta por otro. Véase, el UGT estuvo oponiéndose a que Comisiones Obreras fuera aceptada de pleno derecho en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres hasta que se constituye la Confederación Europea de Sindicatos, que sí pusieron como condición a algunos países que tenían, los finlandeses, que tenían, en Finlandia el sindicato lo presidía cada año o un socialista o un comunista. Entonces, claro, ya hubo que aceptar la realidad y se recibió a comisiones. Pero nunca hubo la menor posibilidad de que el Partido Comunista dispusiera del Partido Socialista bajo ningún concepto. Había una animosidad permanente. Es más, a mí me tildaban, y a mí me dolía mucho porque no era verdad, de anticomunista, hasta tal extremo. Yo hice unas declaraciones contra la política del Partido Comunista, que siendo uno de los defensores del famoso proceso 1001, de Comisiones Obreras, una semana antes del juicio, me quitaron la defensa para dársela a Enrique Barón, que actuó. Pero yo tenía unas relaciones permanentes con el Partido Comunista de España.
a través de Simón Sánchez Montero, y con el PSUC de Cataluña a través de una persona que era un abogado que iba mucho a las reuniones de lo que se llamaba la Plataforma Democrática de Abogados, que yo coordinaba desde mi despacho, que se llamaba Pepe Solé Barberá, y Pepe Solé Barberá, pero bueno, íbamos a tener una amistad, pero muy profunda, lamentablemente, luego él fue diputado. Bueno, me tuve yo que enfrentar con Pepe Solé Barberá, precisamente en el Parlamento, cuando nadie del PSOE quería defender, porque nadie quiso defenderla. Bueno, con las cosas de la vida, hay que contar las cosas, ¿no? Y yo sí defendí la ley antiterrorista, que me costó un editorial en contra del país, cuidado, porque las cosas hay que decir, porque es que a mí me tildaban de ser el más derechoso del partido, pero yo había temas en los que no cedía. Pues le voy a hacer un par de preguntas ya a las finales, agradeciéndole, por supuesto, todas las facilidades. Ya el papel que juegan en todo este contexto, tanto la Iglesia como institución y sus instituciones, incluso sindicales y sociales, y la del monarca que ha sido aludido hace un momento. El monarca, mientras iba o no se iba produciendo, en cuanto muere Franco, el monarca, hasta que Franco muere, y lógicamente con Franco muere pues el poder de señores como Arias Navarro, que dominan el Ministerio del Interior, hasta que Franco muere. Ahora, en cuanto muere Franco, el monarca tiene su propio grupo de embajadores. Yo me atrevería a afirmar que quien le organiza ese conjunto de embajadores plenipotenciarios para que vayan contactando con todo el mundo y vayan creando un ambiente es José Mario Armero, el que fue presidente de Europa Press, del que ahora no se habla. No, ahora no se habla, pero jugó un papel destacadísimo. Y entonces hay dos personajes que jugaron también un papel destacado. Miguel Primo de Rivera, alcalde de Jerez, hijo del viejo general, y Nicolás Franco, Pascual de Bovil. José Luis Leal también, José Luis Leal. Mucho menos. Mucho menos. Entonces, así como José Mario Armero se ocupa de Rodolfo Lagunero y se preocupan del Frente Comunista, con Carrillo y tal y cual, en concreto, Primo de Rivera y Nicolás Franco, Pascual de Bovil, le dedican una atención muy destacada al PSOE, para ver qué opinaba, qué no opinaba. Obviamente, a mí, cuando yo tengo un contacto, es más desde el punto de vista sindical, porque ya te digo que yo ya había desaparecido de la esfera política. Y en el mundo sindical juega un papel también destacado que se llamó Socias Humbert. Y van creando el ambiente. Ahora, evidentemente van jugando ya sobre seguro. O sea, quiere decir que para cuando muere Franco, a lo que yo llamo la división monárquica del PSOE, ya había puesto todas sus armas en fila para preparar. O sea, quiere decir que los Solana, el amigo de Gregorio Pérez de Barba, bueno, evidentemente los grupos de los que decían que todo eso era accidental, llámense que han estado la gente todas que han pasado por el INI, llámense Solchaga, llámense Boyer, juegan un papel destacadísimo. Y es verdad que tienen una influencia sobre Felipe 1000 veces más decisiva que la que tengan otros para que Felipe en un momento diga que no hay más cáscara. No solamente que apoyemos la restauración monárquica, apoyamos la restauración monárquica y en la persona de Juan Carlos, y vamos viendo además muy mal incluso que algunos todavía mantuviéramos unas relaciones esporádicas con todo el grupo de lo que llaman la legitimidad proscrita. ¿Te acuerdas tú? La María Teresa de Borbón, los Carlos Hugo y todo ese grupo, que también ellos se colocaron en actitudes cuasi revolucionarias. ¿No? O sea que eso funciona así. Es cuando se decide ese tema. Muy bien, pues nada. Y yo creo sinceramente que el monarca, evidentemente, crea su estructura. El monarca, es verdad, es quien dice qué jefe de gobierno quiere para sustituir a Arias Navarro. A Arias Navarro le viene dado de sí por la idea.
pero él elige a Suárez. O sea, Suárez lo elige el monarca. Y es él, que luego yo he tenido una amistad sincera con Sabino Fernández Campos, que decía siempre esa frase de lo que puedo contar no vale la pena porque lo sabe todo el mundo, y lo que sé que vale la pena no puedo contar. Bueno, eso solo tenía alguna excepción, que era cuando porque le cogió un cariño extraordinario a Nicolás Redondo, y cuando a veces iba a comer con Nicolás Redondo, Nicolás, por las razones que fueran, y por el acuerdo de él me llamaba para ir a las comidas, y al final acabamos teniendo unas comidas muy gratas, muy gratas, muy gratas. Y entonces, a través de muchas anécdotas, quedó perfectamente claro que no ha sido un monarca que haya permanecido como testigo, produjeranse en él o no se produjeran determinadas reacciones, como frío testigo de lo que ocurre. Ha borboneado todo lo que le ha dado. Aquí no se ha nombrado ni un ministro de Exteriores, ni un ministro del Ejército, ni un ministro del Interior, sino el visto con la zarzuela. O sea, esto es así de claro. No, o sea, que si Felipe nombra a Fernando Morán, antes hay un dictamen, vamos a pagar. Y aquí ha habido determinadas situaciones en las que el borboneo ha sido claro y manifiesto. Una de ellas es el 23F. Eso es harina ya de otro costal. De otro costal. Pero ha borboneado. Y ahora, acostumbrado, porque además los demás no han sido capaces de colocarle en su sitio constitucional, al borboneo se han producido en él pues una cosa que tiene mucha lógica, que se llama los genes. Hay un refrán que dice: el que a los suyos se parece, honra merece. Bueno, hay la otra versión, mucho más procaz, que dice: puta la madre, puta la hija, puta la manta que los cobija, ¿no? Eso se dice en los pueblos sobre todo del norte de Extremadura. Al final los genes tenían que salir. Al final la frivolidad de los Borbones, los yates, las cacerías, las novias, los coches, eso tenía que salir. La avaricia del niño, el niño tiene mi edad, reproduce la avaricia del abuelo. El abuelo era un avariento, pero vamos, espantoso, era de los que sacarle un duro era difícil. Y luego, este intento, y el abuelo lo era, y alguna vez lo explica Romanones, lo explica, dice que tenía tal miedo, y luego la vida es así, a acabar en el exilio, desasistido económicamente, que procuró hacer una fortuna. ¿Qué ocurre? Claro, que la fortuna que pudo hacer el abuelo era un chiste al lado de la fortuna que ha hecho este. Pero que este vive bajo la obsesión de que, cuando dice: me vais a plantar un pino, de que no va a acabar el mandato porque va a ocurrir algo, y va a ir al exilio. Claro, si él ha sido capaz de saltarse a la figura del padre, y en la historia de la monarquía española, eso de traicionar al padre es una constante histórica. Entre Carlos IV y Fernando VI, que se montan con Napoleón para arriba, a ver quién me ayuda. Entonces, él tiene ahora que hablan de abdicación, incluso él ve detrás al hijo conjurando y conspirando. Y entonces, claro, es verdad que yo por eso, mi tesis es, se puede hablar, y yo ahora ya no voy a intereconomía, pero cuando habiendo dicho me he ganado, se puede hablar perfectamente del régimen del juancarlismo. El juancarlismo es un régimen, porque lo que se llama la estructura estatal, y su concepto de Estado y sociedad es exactamente el franquismo. Aquí la gente cree que porque Franco hubiera tenido una cabeza privilegiada para no solo ganar una guerra, claro, no hay quien se lo quite, sino construir el Estado de la democracia orgánica. No es verdad. Franco no construye el Estado de la democracia orgánica. El Estado de la democracia orgánica, Franco, es el verdadero franquismo, se lo construye ni siquiera la Falange. La Falange pone algunas pijaritas de principios fundamentales del movimiento, se lo construye la fuerza
más importante que trae Franco es el nacionalcatolicismo, y que no ha desaparecido, porque a los carlistas Franco, cualquiera que conozca aquella época, enseguida los contentó como se contenta la gente. Mira, históricamente el Ministerio de Justicia, los carlistas, la presidencia de las Cortes y tal cosa. A los otros, el Ministerio de Comercio y al nacionalcatolicismo, Ministerio del Interior y todas estas historias. Bueno, pues el nacionalcatolicismo, desde el primer día, cree que va a llegar el momento de un régimen, no le puedes aplicar el adjetivo de teocrático. No, hombre, porque a la altura que vivimos en Europa no se puede hacer de pronto a Franco representante de Dios en la tierra, como Hassan II. Pero sí se coge y se dice que la religión católica es la esencia del nuevo Estado. Y se pone en manos de la Iglesia todo el armazón doctrinal. Y entonces la Iglesia, y fundamentalmente una fuerza que es la fuerza católica más importante que se mueve contra la República, no es Acción Católica, no es ni siquiera la Conferencia Episcopal o el cardenal, es el Opus Dei, es Escrivá de Balaguer, que es un hombre perseguido por la República y tiene una obsesión. Y cuando ya Martín Artajo y la democracia cristiana pierde poder frente al Opus, el Opus, pues, o sea, todo el armazón de ley de jefatura del Estado, ley de régimen del Estado, ley de lo contencioso, organización de... Todo eso sale de la cabeza de un señor que se llama Laureano López Rodón. El Opus configural. Y el Opus, por eso es un libro impresionante que tienes que leer, supongo lo habrás leído. La larga más hacia la monarquía. Entonces ahí te dice una claridad, que es el libro más sincero y para mí de lo mejor que se ha escrito. Te dice, teníamos que construir, señor, teníamos que construir un Estado que fuera la esencia del fruto de la victoria, con todo su lenguaje moderno. Y entonces el juancarlismo es el régimen del nacionalcatolicismo. Eso te explicará porque Tarancón, conociendo de verdad cuáles van a ser las bases del futuro, dice, aquí no hace falta ningún partido demócrata cristiano. Lo que tiene que ser demócrata cristiano es el régimen. Que luego en el seno haya un partido de centro, y un partido socialista, y un partido comunista, pero todos viven en un partido, en una conjunción. ¿Por qué? Porque había que superar el error de los italianos. ¿Qué hicieron? Claro, era distinta la República Italiana, hizo hasta un referéndum para monarquía-república. Y a Roma siempre le tuvo mucho freno. Roma no dominó la República Italiana, afortunadamente. Pero aquí, dicen, no, aquí vamos a dominar esto es el régimen del catolicismo. Libertades, de kiosco. Las tetas de la cantante fulana, incluso divorcio, ¿por qué no? Si ellos cobran las nulidades, incluso el aborto. ¿Te has visto? No han librado ninguna batalla. O sea, cuando llega, yo estaba en el Congreso, cuando llega Fernández Ordóñez con el divorcio, y había problemas con gentes del mundo católico que estaban allí, tenemos que hacer el número. Dice, pero la Iglesia no, por eso no va a poner que se la pared. Porque sabe que... Es más, me dijo uno de ellos, dice, si a la Iglesia le conviene, guste o no guste el divorcio, es la afirmación del matrimonio, porque sale de uno para meterte en otro. Dice, la Iglesia lo que no gusta es el amor libre. Y el aborto, yo creo que la Iglesia sigue mandando, sigue estando ahí. Este es un régimen nacional católico, no sé qué decir aquí, bueno, no se diga, pero no le hace falta ningún partido demócrata cristiano. Y el Partido Demócrata Cristiano en Italia ha dado un resultado pésimo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y, en fin, pues encantado. Todo lo que te he dicho son percepciones muy personalistas. Por supuesto. No están a